Esto en realidad es, no leo mi paper, bueno. Es un análisis de un malware que encontré en the wild y también de explotación de dispositivos. Fue un proyecto, en realidad, una investigación académica que hice, pero ya vamos a ver poco a poco. Entonces el título, bueno, el team y mi correo, no sé si cualquier información. Vale, juego CTFs, me gusta programar bastante en ensamblador, intentando ser exploitwriter y siempre intentando ser un poco más, meterme en la ingeniería inversa, ¿no? Vale, iba a hablar un poco de Perú. Para los que no conocen, es muy famoso por la gastronomía. Un rico ceviche, aunque creo que por la hora no es muy bueno hablar. Pero bueno, o una causa rellena es deliciosa, creo que acá Jaime ha comido y por ahí también han probado, es exquisita. Y sobre todo cuando lo preparan en casa porque puedes repetir varias veces. En restaurantes comes una y pagas por eso. O un rico lomo saltado, es tan simple pero deliciosísima. Bueno, tal vez... lugares turísticos como Machu Picchu, tenemos muchos, pero hay algo que es interesante como esa bandera, y no es la bandera gay, se parece, pero no es. No sé por qué usaron esa bandera, pero en el Congreso, bueno, no lo puse, en el Congreso tienen esa bandera y creen que el presidente es gay, pero no, esa tampoco fue una bandera de Tahuantinsuyo, la crearon y ya, pero, en fin. Vale, bueno, este es el CTF de la ECO. Vale, este que está aquí es como le dije, una investigación que en principio lo llamamos ELAN por el nombre del malware que encontramos en the wild, pero luego se cambió de nombre por la investigación que ESET sacó hace unos meses atrás nada más, pero esto yo ya lo había encontrado el año pasado, hace bastante tiempo. Vale, un poco de timeline, no recuerdo muy bien, así que voy a estar mirando. Más o menos en esa fecha tuve esta versión que se llama el MUS o ELAN, como quieran decirle, pero la versión MIPS, que es una arquitectura específica. Por ejemplo, varios routers que posiblemente tienen arquitectura MIPS, los Ciscos también tienen arquitectura MIPS. Después, no lo tomó muy en serio en realidad, pero bueno, luego tomé y pude obtener la variable en ARM, la variante en ARM, ya vamos a ver cómo lo hice y todo eso. Luego, el método de infección, y en algún momento, que no recuerdo más o menos en qué fecha terminé todo el análisis. Luego de esto, yo envío parcialmente la investigación a ESET Latinoamérica y más o menos en esa fecha me anunciaron que había quedado segundo y gracias a eso pues tengo algo todo pagado y también me aceptaron la ponencia aquí en la Dragon Yard. Y en el 2015, este año, hace unos meses nada más, ESET publica su propio análisis de este malware, cosa que yo ya había hecho y les había enviado. Y yo nunca lo puse porque lo dejé a medias y bueno, pero ahí va. Vale, vamos a ver cómo fue esto. Primero teníamos dos malwares. Para los que no saben qué es un malware, es un software malicioso, pensado siempre para hacer el mal. Tenía dos versiones, la variante MIPS y la variante ARM. ARM también es una arquitectura, la pueden tener unas DVRs, cámaras online, etc. Routers también tienen esta arquitectura. Vale, entonces lo primero que se hace es el análisis, pues, ¿no? Vale, no se ve el color acá. Ok, no se ve tampoco. Bueno, igual acá son la información que está a la izquierda, son la MD5, ¿no? La arquitectura, el compilador, el lenguaje. Más o menos eso se puede saber por cadenas que están dentro del binario y sabiendo cómo el compilador estructura en ensamblador su código, ¿no? Y es un poco de experiencia, pero
pero ahí se va, pero se puede saber más o menos qué compilador se usó. Vale, entonces tuve estas dos muestras, había un problema ahí, que las muestras tenían muchas funciones, demasiadas, ¿no? Por ejemplo, más o menos en 560 para la variante MIPS, para la RM tenía 570, y ¿cómo podía solucionar este inconveniente? Porque analizar todas estas funciones es un problema, es complicadísimo. Pues creé signatures o firmas, ¿no? Como yo había visto el binario ya desensamblado, pude más o menos notar que habían compilado estáticamente este binario. Entonces tenían las librerías, la parte de la libc dentro del binario, y aparte que cuando vi el código no me pareció tan elaborado, entonces dije, ok, no ha trabajado mucho el tipo que hizo esto, ¿no? Y podemos usar dos formas: crear signaturas con IDA o identificar la syscall, porque normalmente cuando uno tiene un cross compilador para compilar en otras arquitecturas, tiene las fuentes o el código de su compilador, como GCC por ejemplo, y en unit std.h están las syscall de toda la arquitectura. Entonces se puede usar eso para crear firmas también, o bueno, un pequeño script, ¿no? Como por ejemplo creamos un script para IDA donde están todas las syscall, ¿no? De, por ejemplo, MIPS, ¿no? En ese archivo las generas, y buscando los patrones específicos de cada syscall dentro del binario. ¿Qué es una syscall? Es un cambio de contexto entre un modo menos privilegiado y un modo privilegiado. ¿Para qué hace eso? Porque normalmente a veces el programa tiene que acceder al hardware o a contextos privilegiados, ¿no? Entonces debe hacer, o hay una por estructura se creó las syscalls, y es por eso que existen, ¿no? Y todas la tienen, sea el sistema operativo que tengan. Vale. Entonces agarramos la syscall, por ejemplo, para leer un descriptor específico, un socket o lo que sea, ¿no? Terminar un proceso, etcétera, forquear un proceso, etcétera, ¿no? Entonces cogíamos este archivo, lo parseábamos, generábamos un script para que IDA pueda reconocer todas las syscall dentro del binario, era una opción. O la opción que yo usé, que era usar Flirt, o bueno, Flirt, que es un engine dentro de IDA. IDA es un desemblador, esto te permitía poder matchear, comparar patrones de bytes, no me acuerdo cuántos patrones de bytes, los primeros cuantos bytes, no recuerdo cuántos, con cada función, y si coincidían, pues esa era una función que estaba dentro de las firmas, ¿no? Entonces, después de tanto probar, porque no sabía qué versión de libc estaba usándose, y parte de eso es porque la libc puede cambiar mucho, ya que depende mucho de los flags que se le han puesto al compilar. Recuerden que cuando nosotros compilamos, los que han compilado pues, en línea de comandos sabrán que se ponen flags específicos. Bueno, eso cambia la estructura de los programas, incluso el juego de instrucciones que está usando también puede cambiar, ¿no? Por eso que en cada versión también cambian las libcs. Entonces no sabía más o menos exactamente cuál era la versión exacta, o una versión más o menos por ahí que no cambiara mucho. Pero como ya había más o menos visto que no era muy trabajado este malware, pues lo que hice fue buscar toolchains ya precompiladas, y esta tenía justo la que está acá. La UCLC es muy usada para dispositivos embebidos, la descargué, creé las asignaturas y andar. El problema es que en MIPS parece que hay un problema de relocación. La tabla de relocación parece que no lo reconoce bien. ¿Qué es una tabla de relocación? Bueno, cuando un archivo se mapea en memoria, normalmente, o una librería, normalmente las direcciones no pueden ser fijas porque puede que alguien esté usando esas direcciones. Entonces, la tabla de relocación te permite reasignar ciertos datos en otros espacios de memoria. Entonces, bueno, había problemas, y me boté problemas, y lo mucho que pude conseguir era 38 funciones. 38 de 500 y picos de funciones en total no era nada.
Pero como tenía también otra versión, que era la versión ARM, lo que hice fue coger esa versión ARM y ahí sí me funcionó, felizmente. Creé con esas líneas de comandos que están ahí, las signatures la cargué. Y una vez cargadas, pues 488 funciones reconocidas. De las 500 y pico funciones que tenía el malware, 488 pertenecían al libc. No es un número exacto porque había más funciones del libc, pero ya más o menos me daba cuenta con un poco de práctica. Pero era bastante, o sea, ya tenía casi muchas funciones reconocidas y no era necesario que yo me poniera a analizar más o menos qué hacía este malware o estas funciones, ¿no? Vale, ahora sí, análisis de malware. Ok, esto es facilísimo. Identifica el endian. El endian es el formato en cómo se guardan los datos o cómo guarda los datos el procesador, ¿no? Existe big endian, little endian e incluso middle endian, ¿no? Little endian es el bit menos significativo, lo guarda en la parte más baja, y big endian pues viceversa. Si eres programador ya seguramente sabes qué está ahí, ¿no? Es fácil de entender. Si no eres tan programador, pues vamos a ver un poquito qué significa eso. Int es un tipo de dato, integer, seguramente conocen algunos. Dice que esto es lo primero que identifica el malware, qué endian tiene. Entonces, tiene una variable i, lo igual a 1, pero esto en realidad, integer, dependiendo de la arquitectura, por supuesto, es un deword. Esto en realidad, ese 1, en realidad es ese valor que está en rojo. ¿No? En realidad es ese valor. Ok, es un deword. Deword, ¿por qué? Porque son 4 bytes, ¿no? 1, 2, 3, 4 bytes. Entonces, como el formato en que se guardan los datos varía, por ejemplo, little endian, como le dije, el byte menos significativo se guarda siempre en la parte más alta. Lo que hacía es, una vez que guardaba ese 1, ¿no? Lo guardaba en esa variable, lo que hace es verificar la primera posición de la dirección de memoria de esa variable. Por ejemplo, la primera posición que es esta que está acá. Entonces verificaba si ese 1, que vemos que se inicializó la variable, lo guarda en 1, era little endian. Y si lo guardaba en 0, pues era big endian. ¿Y por qué hacía eso? Porque con eso podía saber qué variante iba a infectar el dispositivo. Vale, el panel de control, o sea, porque normalmente hay un panel de control donde el malware se tiene que identificar, ¿no? Y se mandan los comandos, se roba datos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que es un array, que pueden ver acá, donde está, esa es la IP y abajo es el puerto, ¿no? Ya si más o menos saben hexadecimal ya lo habrán sacado. Puerto 81, IP 72, punto y algo. Vale. Otra cosa que hacía este malware era coger el pseudofile system proc. ¿Para qué? Para ejecutar esa línea de comandos que está ahí. Por ejemplo, kmumips-s3-g44. Bueno, es una línea de comandos que estoy ejecutando algo y haciendo cat proc el bit del proceso y cmdline obtenía todo el command line, es decir, toda la línea de comandos que se usó para la ejecución. Eso es lo primero que hacía este malware, ¿no? ¿Y para qué hacía esto? Bueno, lo que hacía era buscar estas cadenas. ¿Por qué buscaba estas cadenas? Porque hay otros malwares que cuando crean procesos usan estas cadenas usan estas cadenas en el command line. Entonces los buscaba y uno de esos malwares es, por ejemplo, ese que está ahí, ese es un router y ahí pueden ver las cadenas, ¿no? cmd.co, stratum, que es más que todo para minar criptomonedas, ¿no? Vale, igual no se ve el color acá, pero yo lo había identificado. Lo que hace es buscar cada cadena, eso es una representación en C del ARM que estuve analizando, ¿no? Lo que hacía era buscar cada cadena y una vez obtenía, si es que encontraba la cadena en todos los procesos, porque los listaba obviamente, lo que hacía era terminar el proceso. Termina el proceso, como pueden ver acá, en system, buff-cmdline, terminaba el proceso de este malware. Vale. Luego, algo que a mí en primera instancia me hizo sacar una... Ay, gracias.
Ok. Una hipótesis errónea era que la persistencia. ¿Por qué? Porque buscaba estos archivos. Lo que tienen más o menos un poco de Linux, saben que estos archivos que están acá se inicializan cuando el sistema operativo está, ¿no? está levantado. Entonces, podemos ver pues, que buscaba estos archivos y estos datos se enviaban al panel de control del malware, pero no hacía nada con ellos. No sé por qué, pero no hacía nada. ¿No? Y algo interesante es que también tenía este que está acá, que Hickstar son dispositivos HIC, no sé si habrán visto alguna vez, DVRs, Hitvision, creo que Hitvision se llama la empresa, DVRs, dispositivos de vídeos y más. Entonces, acá ya más o menos sabía que también infectaba este tipo de dispositivos, o al menos lo tenía en cuenta. Luego enviaba la data cifrada. Así de fácil era la forma de descifrarlo, ¿no? Era un SOR, cogía el último byte, era la key, la key inicial, la data era todo lo anterior, y soreaba con el último byte y lo repetía, hacía un bucle y hacía SOR por cada byte, ¿no? Y bueno, una vez que hacía todo eso era la data que enviaba ahí, pues comandos, informaciones que quería robar, o ya vamos a ver un poco más adelante qué es lo que enviaba. Algo interesante también es que escaneaba la LAN. ¿Qué es eso? Que escaneaba dispositivos que estaban dentro de tu propia red, incluso dispositivos que estaban afuera, expuestos a internet, ¿no? Porque si tenías un puerto ahí o un router vulnerable, pues también los escaneaba, ¿no? Escaneaba puertos. Si el dispositivo tenía este puerto, que está aquí, no lanzaba la infección. Ya vamos a ver qué es este puerto más adelante. Y su técnica de infección era este que está acá, brute force attachment. Se descargaba una base de datos y hacía un brute force. Y luego descargar el malware en el dispositivo. Vale. Entonces, lo que hacía era, para generar estos escaneos, creaba hilos, y uno de estos hilos era este que está acá. Bueno, lo puse así para que puedan ver el flujo, ¿no? Acá vemos el número de hilos, ¿vale? Y acá está, creo el número de hilos, va a crear el hilo, y acá está el proceso que se va a crear, ¿no? en cada nuevo hilo. Normalmente tiene, por defecto, si no me equivoco, venía 20 hilos, ¿sí pues? 20 hilos por defecto. Y uno de los parámetros para este hilo era saber la IP de dónde iba a escanear. Por ejemplo, si iba a ser un escaneo WAN, pues ponía una IP pública y en base a eso comenzaba a seguir escaneando. Si era una LAN dentro de tu propia red, pues ponía ese tipo de IP y seguía escaneando, ¿no? Más o menos el alcance es este que me lo robé de ese. Está interesante. Más o menos este es el alcance, ¿no? Como pueden ver, era un alcance, ¿no? Interesante. Vale. Otro, como les había dicho, crea la conexión justo para poder infectar un malware. Crea la conexión, ¿ok? Y aquí en esta conexión verifica si tenía el puerto 10073 abierto, como les había dicho. Y si lo tenía abierto, pues cerraba el socket, y si no, pues lanzaba la infección. Es lo que hacía. Y esta es parte de un sniffeo que hice para el brute force, ¿no? Que hacía. Si pueden ver acá, TCP, telnet, es un brute force, ¿no? Y como les había dicho, se descargaba una base de datos de su panel de control y brute forceaba, y si es que ingresaba, pues descargaba el malware y hacía lo siguiente. Primero ejecutaba los siguientes comandos: sh para ver si tenía shell o no tenía shell, y ps para saber los procesos. ¿Recuerdan la competencia que eliminaba antes? ¿Cómo sabía los procesos? Pues porque esto es lo que hacía, ¿no? Tenía los procesos y los procesos son enviados para el malware, y el malware pues verificaba, ¿no? si es que había competencia o no había competencia, ¿no? O otros malware ejecutándose. Eso es lo primero que hacía, y estos datos obviamente se enviaban al panel de control. Luego hacía lo siguiente, hacía este eco para saber si estaba el binario eco,
Luego hacía un chmod para también saber si es que existía este binario. Y por último hacía lo siguiente, ¿no? Hacía un cal proc CPU info para saber qué tipo de arquitectura tenía y a qué arquitectura había ingresado, si era un MIPS, si era un ARM, ¿no? Etc. Entonces, y esta obviamente se enviaba al panel de control, ¿no? Y con eso sabía qué malware descargar, el malware, ¿no? Entonces, ok. Y aquí pues se me ocurrió, o se nos ocurrió con un patita más, una idea interesante, porque ¿qué pasa si nosotros le enviamos otra data que no es la real? Porque yo en este momento solamente tenía la versión MIPS, no tenía la DRM. Entonces, ¿qué pasaba? Pues agarré y les enviamos esto que está acá, datos de ARM, y lo que decía era descargarte la versión de ARM. Genial, ya tenía una versión más de este malware, una variante más, ¿no? Okay. Y la infección era, si chmod existe, si chmod no existe, disculpen, el binario no existía, pues agarraba. Entraba a este directorio, no sé por qué hacía esto, pero seguramente eliminaba el comando, mejor dicho, el mismo malware se eliminaba, y copiaba un binario que sí tenía permiso de ejecución, como era CP. Lo copiaba a esta ruta. Y si echo no existía, lo que hacía era, obviamente si existía el wget, descargaba el malware del IP. Esta es la IP, ya está caída. Este era el IP donde descargaba. Y por ejemplo, esta es la versión MIPS, el AM, ¿no? Y le ponía pues, ¿no? el nombre que le daba permiso de ejecución y lo ejecutaba. Y si echo, o mejor dicho, wget no existía, pues podía usar echo, ¿no? Es de esta forma. Como le dije, copiaba un binario con permiso de ejecución, ¿no? Si chmod no existía, por ejemplo, y lo que hacía era, mandaba el binario encodeado por partes, como pueden ver. Y, bueno, hacía chmod otra vez, eso siempre lo hacía, y luego lo ejecutaba en esta ruta, ¿no? Era formas de cómo asegurarse que siempre tuviera permiso de ejecución. Todo esto era eso. Otra información que enviaba, la versión del malware, un ID específico, creo que era 14, no me equivoco, era un hardcodeado para saber que tuvo acceso, el IP de la víctima y el offset de la usuario y contraseña de la base de datos que usó para poder conectarse, ¿no? Vale. Por ejemplo, otra vulnerabilidad, o mejor dicho, otra función que tenía era hacer DNS hijacking, que seteaba, por ejemplo, un propio DNS, y estos eran los routers que se veían afectados, ¿no? Porque soportan, obviamente, estos comandos. Y solamente está en la versión MIPS, en la DRM no se encuentra. Otra cosa interesante que aprendí bastante, porque yo vengo de un mundo de reversing de Windows y no conozco mucho arquitectura Linux o su programación muy poco, era cómo crear un sniffer básico, ¿no? Tenía un sniffer ahí y la verdad que aprendí bastante porque no sabía cómo hacerlo, ahora ya sé. Pero algo que no entendía muy bien era que solamente snifeaba, o sea, se snifeaba, pero si iba cifrado, pues ¿cómo sabía que estas cadenas o estas cookies, porque son cadenas de cookies, iban a estar? Estaban ahí, pero nunca obtenían nada porque esas van cifradas, obviamente. Es Twitter, Google y eso. Vale, y esto es fácil, estaba chévere. Ponía en modo monitor su interfaz red, la interfaz red por defecto, y luego hacía un rec from y obtenía los datos que venían por esa interfaz. Y ya. Y luego hacía un parseo para buscar estos datos que están acá, que son variables de cookies, pero nunca obtenía nada porque siempre iba cifrado. Ok. Luego también tiene un proxy. ¿Recuerdan el puerto que le dije 10073? Bueno, usa ese puerto para hacer un proxy. Y tiene un whitelist. Yo en principio creí que era como una especie de semáforo, pero en realidad, mirándolo bien, acá, si se dan cuenta, es el descriptor.
¿no? que creo. Y acá pueden ver, esto es una estructura que se rellena cuando se crea un socket, ¿vale? Entonces, como se crea el socket, está enviándolo como parámetro a esta función. Y lo que hacía era comparar la IP. Tenía una lista blanca de solamente IP que podían usar ese proxy. No todos podían, solamente una lista blanca que se especificaba en el panel de control. Y soportaba SOC 4 y SOC 5 parcialmente. Esto tampoco no lo conocía, o sea, siempre he hecho un socket y todo, pero no sabía que se enviaba estos datos. SOC 4 y SOC 5. Pero parcialmente porque SOC 5 soporta autenticación y esto no tenía autenticación. Así que solamente verificaba que era SOC 5 y lo dejaba entrar. Ok. Bueno, ya lo vieron, pero acá. En esta parte aún no sabía cuál era su funcionalidad porque podía dosear, podías usarlo como túnel, podías usar para muchas cosas. Pero ¿cuál era en realidad la funcionalidad de ¿Qué era lo que obtenía? Pues esto era lo que obtenía. Eso era, o sea, lo usaba como un proxy y lo que hacía era, diariamente tú veías pasar muchas cuentas de Instagram, de Twitter también, si no me equivoco, y de otras redes sociales. Muchas veces pasabas y veías cómo iban aumentando los seguidores. Y es que sí, la verdad que sí, esto se vende hoy en día y da dinero. Entonces, esta era la principal función de este malware en realidad. Otra cosa que tenían que hacer, que tampoco conocía, era NAT Traversal, que es una conexión cliente-cliente, ¿no? Como Skype, algo así, ¿no? Que lo que haces, tienes un cliente acá, un servidor y un cliente, pues se conectaba a los clientes. Eso está bueno porque permite conectarse a otros dispositivos que de repente no tienen salida, ¿no? Pero como están en la misma red, pues se puede conectar. Eso está bastante bueno. Vale. Y vulnerabilidades en router. Ustedes habrán visto este malware y LACNIC, que de repente algunos conocen, que es una empresa que brinda las IPs. Descargamos la IP de Perú, por ejemplo, escaneamos todo el rango de Perú y usamos la misma verificación que hacía el malware, que era el puerto 17003 para salir infectado, y nos respondió 3000 IPs solamente en Perú. O sea que más o menos calculábamos que esa era la cantidad de infectados solamente en Perú. Pero en realidad esto, tan solo ellos brute-forceaban Telnet. ¿Qué pasa si querían explotar vulnerabilidades? Las siguientes van a ver son unas pequeñas estadísticas de una investigación ya muy anterior acerca de vulnerabilidades en Perú. Primero, para escanear routers sabemos que es un montón de IPs, así que se usaba un poco de fingerprinting. El Windows Size, que es específico por cada sistema operativo, a veces cambia por cada puerto. O también el banner, ¿no? Que ya nos decía quién era, qué tipo de dispositivos era. Ok, acá debería aparecer no aparece. Acá debería aparecer unas barras bien bonitas donde aparecía routers Asus, más o menos, no me acuerdo qué versión, 64.000 vulnerables. Sixel, 10.000 vulnerables. Y en total sacamos algo de 63.000 routers expuestos a internet vulnerables. Entonces imagínense si es que aparte del tipo aparte de tan solo brute forcear Telnet, que nos dio 3.000 IPs, explotábamos vulnerabilidades de dispositivos que no están pensados desde su concepción para seguridad. 64.000 dispositivos, tenemos una linda bota. Pero bueno, no sé por qué no aparece esto. Y eso es todo. Muchas gracias.